Muy buenas tardes a todos. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la oficina de capacitación y telesalud de nuestro hospital. En esta oportunidad me encuentro acompañada del médico gastroenterólogo, la doctora Lidia Rodríguez Briceño, médico que trabaja en nuestro hospital, quien ha tenido el gusto de estar con nosotros con un tema muy interesante que es el tema del manejo de dispepsia. Hoy vamos a entender, vamos a comprender esas molestias, esa indigestión que ocurre con este tipo de lesión. Y así que ustedes pueden, por favor, hacer sus preguntas en el momento que ustedes consideran pertinente a través del chat. También quiero darles las indicaciones que, por favor, vamos a lanzar el link de la asistencia para que ustedes puedan registrarse la asistencia a este curso, pues, puesto que estaremos entregando certificados posteriormente. Nada más que bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros y gracias por compartir su experiencia, su conocimiento, y bueno, pues le damos el pase para su ponencia. Listo. Muchas gracias, licenciada. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre manejo de dispepsia, un tema muy frecuente que va a implicar el manejo a todo nivel, en puestos de salud de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y bueno, espero que sea de su agrado. Estoy atenta a las preguntas, espero poder aclarar todas las dudas, inconvenientes que puedan realizarse, y bueno, podemos dar inicio a la charla. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Siempre incentivando las charlas, ¿no? La información adecuada, y bueno, esperamos de que todo esto sea de su agrado y de su interés, ¿no? El tema de hoy es manejo de dispepsia, un tema muy frecuente. De hecho es una de las patologías más frecuentes que vemos en consulta, ¿no? En consultorio externo de nuestra especialidad. Y también es un tema muy frecuente pues en atenciones de primer nivel, ¿no? Adelante. ¿O yo puedo avanzar? No. Entonces, vamos en esta charla a tener varios puntos en consideración. Dentro de ellos vamos a saber que esta enfermedad abarca un grupo heterogéneo de pacientes, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, con diversas patologías, comorbilidades, condiciones, ¿no? Integra diversos síntomas, ¿no? Luego vamos a ver la diversidad de estos síntomas que tenemos en esta patología. El abordaje diagnóstico debe hacerse de forma ordenada. Ya vamos a ver que la dispepsia tiene una clasificación, y esta clasificación es la que nos va a permitir ordenarnos para, ya sea para elaborar una mejor historia clínica, sacar mejores datos, y sobre todo los exámenes, ¿no? Diagnósticos que nos van a ayudar. También vamos a enfocar a lo que es la identificación de signos de alarma. Este punto, creo yo, es el más importante de esta patología, ya que esto nos va a permitir detectar a tiempo patologías mucho más, digamos, delicadas, ¿no? Y requiere, bueno, ya que vamos a tener una diversidad de síntomas, también requiere un tratamiento variado, desde tratamiento médico hasta tratamiento, digamos, dietético, psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, dispepsia viene de dos vocablos, ¿no? Dis, que es malo o difícil, y pepto, que es digerir, ¿no? Entonces, tenemos que dispepsia vendría a ser lo que es mala digestión, ¿no? Entonces, definiendo el síndrome dispéptico,
vemos que hay síntomas que son muy inespecíficos y por tanto va a haber causas múltiples. Entonces, hablamos de dispepsia en cuanto a los síntomas, saciedad temprana. ¿Qué significa eso? Es que el paciente refiere que comió, ¿no? Y ya comió poco y ya se llenó, ¿no? Entonces es una saciedad precoz. Lo que habitualmente el paciente consume, digamos, un plato normal, ¿no? De comida y digamos que ha comido un cuarto o la mitad y ya se sintió lleno. El ardor epigástrico, ¿no? Que es un dolor tipo quemazón, ¿no? Algunos lo refieren como dolor epigástrico, digamos que no es ni ardor ni quemazón, sino es un dolor ahí constante. Lo que normalmente lo llaman dolor en la boca del estómago, ¿no? Que es, ubicándonos anatómicamente en el epigastrio, pues, ¿no? Abdomen superior. Y llenura postprandial, esto, ¿cómo lo interpretamos? Es cuando el paciente nos dice que ha comido y se siente lleno por largo tiempo, ¿no? Lo que normalmente, si un paciente toma desayuno, por ejemplo, en el almuerzo ya hay sensación de hambre, ¿no? Igual para la cena, pero en este tipo de pacientes es que comen lo habitual, pero para la comida posterior todavía sienten, ¿no? Una sensación de llenura, por tanto el apetito disminuye, ¿no? Entonces, aquí tenemos los síntomas principales, ¿no? Que es plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico o el ardor epigástrico. En cuanto a la prevalencia, vemos que a nivel global, ¿no? Esta enfermedad más o menos afecta del 20 al 40% de la población adulta, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ahí vemos la frecuencia de esta patología, la importancia de conocerla y sobre todo la importancia de identificar factores de riesgo, signos de alarma. Ya que como vemos afecta de un 20 al 40% de la población adulta, por tanto también trae muchas complicaciones a nivel laboral, ya que provoca lo que es el ausentismo laboral, ¿no? Acuden a emergencia o a consultas, ¿no? Entonces, siendo el gasto, digamos, en salud también muy alto por esta patología, y es más frecuente, como vemos ahí, en pacientes mujeres, ¿no? En pacientes fumadores, en pacientes que consumen antiinflamatorios, ¿no? Tipo, pues, ibuprofenos, naproxenos, aspirinas, meloxicam, que son digamos, que uno los puede conseguir de forma fácil, ¿no? Automedicándose o en la farmacia más cercana. También tiene bastante relación con la bacteria Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, vemos que en su prevalencia es muy frecuente. La prevalencia de la dispepsia va a depender, como ya hemos visto, de la infección por Helicobacter, de la dieta, ¿no? Del tipo de alimentación que uno lleva, el estilo de vida, es más frecuente en mujeres, fumadores y uso de antiinflamatorios. Estos pacientes por lo general comparten, digamos, sintomatología con otras patologías que ya en un estudio, digamos, más profundo como la endoscopía, es en donde vemos que existen otras enfermedades que pueden simular, ¿no? Estos síntomas de dispepsia, los síntomas que ya habíamos mencionado. Entre ellos, pues, un esófago de Barrett, una esofagitis, enfermedad por reflujo, úlcera péptica, cáncer incluso, ¿no? Entonces, la magnitud del problema, vemos aquí en esta pirámide, la cantidad de pacientes que no se llegan a atender, ¿no? Que es el 75%, y esto en realidad, pues sí, causa asombro, porque este 75% es el 75% que va a ir a las farmacias, o que tiene tratamiento de forma herbolario, o que no toman mucha importancia a los síntomas y que, bueno, a lo mejor son síntomas leves y que persisten por años.
Del 25% que busca atención médica, vemos de que hay también una gran cantidad que son vistos en el primer nivel de atención, ¿no? Que es el médico general, en los puestos de salud, centros de salud o médicos de otras especialidades. Y un porcentaje menor pues llega a lo que es la consulta con el especialista de gastroenterología. Para la especialidad representa un 20 a un 30% de nuestras consultas, ¿no? Digamos, la dispepsia, ¿no? Dentro de ellas, la dispepsia funcional es la más frecuente y eso lo vamos a ver más adelante. Esto va en relación al gráfico previo, ¿no? En donde un examen endoscópico en este tipo de pacientes pues puede encontrar diversas patologías, ¿no? No solamente a nivel de estómago, sino a nivel de esófago y enfermedades pues crónicas, ¿no? Como un cáncer o como un esófago de Barrett, etc. Entonces, tenemos a la dispepsia que se clasifica en tres tipos, ¿no? La dispepsia no investigada, la dispepsia orgánica y la dispepsia funcional. Este cuadro es muy importante y deseo de que se tome en cuenta porque de aquí prácticamente vamos a ir a desligarnos hacia el manejo de cada una de estas. La dispepsia no investigada es aquella en el que no se ha hecho ningún estudio diagnóstico, ¿no? Es un paciente que llega al primer nivel de atención, uno identifica los síntomas y puede diagnosticar como dispepsia. Como no hago ningún tipo de estudio diagnóstico para descartar alguna otra patología, entonces quedaría como una dispepsia no investigada. Vamos a ver luego el algoritmo, ¿no?, de manejo en este tipo de pacientes. Dispepsia orgánica ya es cuando yo le he aplicado algún estudio y he identificado alguna causa que razonablemente va a explicar los síntomas que el paciente padece. Y la dispepsia funcional es aquella que a pesar de que yo ya le hice estudios, ¿no? Digamos, no se ha encontrado la causa o están saliendo dentro de lo normal, o aquella que no explica de forma razonable los síntomas o la persistencia de estos síntomas, ¿no? La dispepsia orgánica representa el 20 al 30%, ¿no?, de todos los pacientes, y la dispepsia funcional en su mayoría, como vemos ahí, el 70 al 80%. Significa de que a todos nuestros pacientes que llegan en un primer momento y de repente, ya sea porque no cuento con algún estudio y queda como una dispepsia no investigada, y que el tratamiento de repente fue efectivo y quedó así, o si no fue efectivo, pasa a un estudio mayor, ¿no? A hacer una ecografía, hacer exámenes de laboratorio, una endoscopía, ¿no? Y le encontré una causa, sería una dispepsia orgánica, pero la otra parte, la que se queda, que no tiene causa, que explique razonablemente, quedaría como una dispepsia funcional, y son la mayoría de estos pacientes, ¿no? El 70%. Entonces, el enfoque diagnóstico de una dispepsia no investigada va a tener en cuenta varios criterios. Uno, la edad del paciente, la presencia de signos de alarma, la prevalencia de Helicobacter pylori, la prevalencia local de cáncer gástrico, la disponibilidad de recursos diagnósticos y los costos de los exámenes. ¿Por qué es importante esto? Porque si viene un paciente adolescente o joven, ¿no? Que no tiene antecedentes familiares, digamos, de cáncer, o antecedentes familiares de interés, que no tiene comorbilidades, que solamente tiene estos síntomas, o sea, como que no sería de repente prioridad ampliar mayor estudio y podría dar prueba terapéutica. Pero si es un paciente adulto mayor, ¿no? Considerando el punto de la edad, si es un paciente adulto mayor, aunque no tenga antecedentes familiares, aunque no tenga comorbilidades y aunque solamente venga por un ardor epigástrico, a este paciente sí se le tiene que estudiar, ¿no? Porque la edad es fundamental, sobre todo en países donde la prevalencia de cáncer gástrico es alto, como el nuestro, ¿no? También es importante la presencia de signos de alarma. Ya vamos a ver cuáles son los signos de alarma, porque si estos signos de alarma se presentan, ya sea en un paciente joven o un paciente adulto mayor, este paciente tiene que ser referido a un lugar donde cuenten con mayor disponibilidad de recursos diagnósticos
y se puede ampliar el estudio, ¿no? La prevalencia del Helicobacter pylori, ya sabemos que el Helicobacter es frecuente en países subdesarrollados como el nuestro, de un 70 a un 80% de frecuencia. Entonces, es una de las primeras opciones, digamos, a descartar de primera mano, ¿no? La prevalencia de cáncer gástrico, la disponibilidad de recursos diagnósticos, bueno, si en un ambiente de primer nivel no cuento con un ecógrafo, tengo que referir, ¿no? O va a depender de eso si es un paciente que sí amerita o que no amerita. Si no amerita, podría dar prueba terapéutica. Si es que amerita, pues tendría que referir. Igual así con los costos de los exámenes. Entonces, la evaluación inicial va a tener todos esos puntos, ¿no? Ver la historia clínica, digamos, antecedentes familiares, comorbilidades, qué medicamentos consume, ¿no? El examen físico, a lo mejor palpo una masa, no le voy a dar prueba terapéutica con omeprazol y lo voy a dejar ahí, ¿no? Entonces ese paciente tiene que ir referido para ampliar estudio. Igual es así, si es que ha usado de repente antiinflamatorios, a lo mejor es un paciente con hipertensión, a lo mejor usa aspirina, ¿no? Etcétera. Es importante sacar datos como pérdida de peso, si tiene además otros síntomas asociados, ¿no? Como vómitos, sensación de reflujo, pirosis, ¿no? Como detalla ahí el examen físico, masa palpable, adenopatías, ictericia, ¿no? Coloración amarillenta de piel, ascitis con el abdomen globuloso, en donde uno palpa la matidez, ¿no? Y laboratorios, pues es amplio, ¿no? Un recuento sanguíneo, lipasa, probablemente un examen de parásitos, ¿no? Etcétera. Entonces, los signos de alarma que digamos, vamos a tener aquí nosotros, nuestras antenitas, es edad mayor de 55 años. Y en realidad la edad va a ser variable según el país, ¿no? Por ejemplo, en Japón probablemente esta edad sea 35 años, ¿no? Al igual que en Colombia, por ejemplo, que hay una alta prevalencia de cáncer gástrico, entonces ahí la edad es a los 35 años, ya es un signo de alarma. Aquí en nuestro país lo consideran 45 años, ¿no? Con síntomas de reciente comienzo, ¿no? Esto va a depender, como les digo, según la localidad, antecedentes familiares de cáncer, ¿no? Gastrointestinal, pérdida de peso involuntaria, ¿no? Esto es importante, si es un paciente que está perdiendo peso porque está haciendo dieta o porque es de forma, está comiendo lo normal y aún así está bajando de peso. Si hay historia de hemorragia gastrointestinal, con hematemesis, melenas, ¿no? Hematoquesias, aquí anemia por deficiencia de hierro, que también es parte, digamos, de estudio, hacer un estudio endoscópico, ¿no? Disfagia, o sea, la dificultad para pasar alimentos, odinofagia, dolor, ¿no? Para pasar los alimentos, vómitos persistentes, saciedad precoz. Recuerden que este es un signo de dispepsia, pero a la vez es un signo de alarma, ¿no? Al examen físico encontrar alguna masa abdominal, si tiene el antecedente ya de una úlcera, ¿no? Antigua, o alguna neoplasia que haya recibido tratamiento, o que haya tenido algún examen que diga neoplasia, ¿no? Estos son signos de alarma. Paciente con signos de alarma tienen que ir sí o sí a un procedimiento invasivo, ¿no? Que en este caso vendría a ser una endoscopía. Entonces, es importante para nuestros colegas, ¿no? Para el personal de salud, que ve pacientes en el primer nivel de atención, nuevamente, identificar estos signos de alarma, que no pasen por alto y referir a tiempo, ¿no? Entonces, tenemos aquí un algoritmo de manejo para la dispepsia no investigada y tenemos que acude a un paciente con síntomas localizados en el abdomen superior, ¿no? Entonces, tenemos que ver si este paciente está consumiendo algún tipo de antiinflamatorios o algunas drogas o alguna comorbilidad que justifique los síntomas que tiene. Y tendríamos que ver si es que usa algún tipo de medicación
ya sea suspender o dar un tratamiento específico para lo que es, según lo que esté consumiendo. Si es que el paciente, hay pacientes que, por ejemplo, no pueden suspender la aspirina, ¿no? Porque tienen digamos, la indicación del cardiólogo que tiene que usarla. Entonces tendríamos que ampliar el estudio y descartar otras causas que pueda causar esta molestia. Entonces, empezamos, ¿no? Si el paciente tiene más de 35 años, bueno, en este caso nosotros 45 años, o presenta algún síntoma de alarma. Si es que no presenta algún síntoma de alarma, digamos es un paciente joven sin signos de alarma, entonces podríamos dar la prueba terapéutica con un IBP, que es un inhibidor de bomba de protones. El más conocido, lo más usado, el omeprazol, ¿no? Por 4 semanas. Si luego de 4 semanas persisten los síntomas, entonces referimos para una endoscopía. No esperar más tiempo, porque hay pacientes que están de forma ambulatoria 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, que siguen con IBP, los cambian a ranitidina, les dan algún jarabe y los mandan, ¿no? Ya a veces cuando tienen alguna complicación, ¿no? O a veces cuando tienen otro tipo de enfermedad y obviamente el IBP por sí solo no le va a hacer nada. Si es que el paciente tiene más, en nuestro caso, en nuestra localidad, más de 45 años, algunos dicen ya 40 años, o algún síntoma de alarma que ya hemos explicado cuál es, el paciente debería ir a una endoscopía y hacer un estudio de Helicobacter pylori. Básicamente la endoscopía es un examen invasivo que va a ingresar, ¿no? hasta el estómago y el duodeno, y observar pues si es que hay alguna lesión, ¿no? De forma temprana, alguna úlcera, alguna cicatriz, algún tumor, algo, ¿no? Entonces, una vez hacemos la endoscopía, tenemos que ver si es que esta endoscopía fue patológica o no. Si es que fue patológica, o sea, si encontramos la causa, es decir, por ejemplo, encontré una úlcera, encontré un tumor, entonces yo ya estoy justificando que los síntomas se deben a algo en específico, que puede ser una úlcera, que puede ser un tumor, que puede ser, ¿no? Entonces, en ese caso hablaría de una dispepsia orgánica, pues ya le encontré la causa. Y si la endoscopía es normal, ¿no? No hay nada que justifique en estos síntomas, entonces estaríamos hablando de una dispepsia funcional. Otro algoritmo más, dispepsia no investigada, vemos aquí. El paciente ingresa con los signos y síntomas y vemos si tiene o no tiene signos de alarma. Si no tiene, podemos dar prueba terapéutica. Si es que sí tiene, una endoscopía, ¿no? En la endoscopía nos va a sacar si es alguna causa precisa, una dispepsia orgánica. Las causas, miren, puede ir desde úlcera péptica, esofagitis, enfermedad celíaca, giardiasis, parásitos, etcétera, y el otro gran porcentaje que sería una dispepsia funcional. En cuanto a la dispepsia funcional, es importante identificar todas las medidas higiénico-dietéticas que se puede hacer en el paciente. Hay pacientes que de repente por el mismo trabajo suelen consumir sus alimentos en la calle, de repente no hay mucha higiene, ¿no? Al momento de preparar los alimentos, el agua que consume, de repente no es hervida, ¿no? De repente por comer en la calle, a veces uno consume mayor cantidad de condimentos, de cítricos, ácidos, ají, ¿no? Alcohol. Y bueno, entonces la dispepsia funcional a su vez se va a dividir en 2 síndromes. Síndrome de distrés postprandial, que es las molestias después de comer, ¿no? O el síndrome de dolor epigástrico, que ya puede ser ardor o como un dolor molesto que normalmente lo refieren los pacientes, ¿no? Y para ambos hay tratamientos diversos y bueno, eso lo vamos a tratar en adelante. Entonces, en pacientes, vean acá una endoscopía, cómo es que nos puede dar que un paciente puede venir con un síntoma, ¿no? De ardor epigástrico y miren la diversidad de cosas que podríamos encontrar, ¿no? Desde una úlcera hasta un cáncer o solo una inflamación, ¿no? Bueno, aquí tenemos las causas, ¿no? De dispepsia orgánica, que ya la habíamos comentado, y la dispepsia funcional, que en su mayoría, del 100% de pacientes, el 70-80% es una dispepsia funcional.
Esto es hallazgos endoscópicos a nivel de esófago, ¿no? Que también podrían simular algún síntoma, síndrome dispéptico. Este es un esófago normal, un esófago de Barrett, cáncer, ¿no? Cáncer inicial, avanzado, esofagitis, inflamaciones, ¿no? Por reflujo. Y a nivel de estómago, que podríamos encontrar desde una gastritis inducida por el Helicobacter pylori. Obviamente este diagnóstico del Helicobacter nos lo va a dar la patología, ¿no? En el laboratorio. Cáncer gástrico temprano, úlceras, úlcera gástrica, miren como ven acá, y un cáncer pues avanzado, ¿no? Entonces esto también puede simular un ardor epigástrico y puede simular eso. Entonces tampoco es que todos lo vamos a tener, ya hemos visto gráficos previos que representan más o menos el 1 al 5%, ¿no? que puede tener esto, pero como no sabemos quién, es que debemos estudiar, y sobre todo en pacientes mayores de 45 años y con algún síntoma de alarma. Entonces, para estudiar la dispepsia funcional, que representa la mayoría de estos pacientes, hay criterios diagnósticos según Roma 4, llenura postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico y ardor epigástrico. Son estos 4 síntomas cardinales que van a, digamos, ayudarnos para el diagnóstico de esta patología. Además, para decir que sea una dispepsia funcional, pues no tiene que haber evidencia de alguna otra enfermedad que explique los síntomas, ¿no? Ya le había mencionado que se divide en 2 síndromes de malestar postprandial y de dolor epigástrico. Cada uno tiene sus propias características. El síndrome, digamos, postprandial, que tiene que tener al menos 3 días a la semana de llenura postprandial o saciedad temprana. Esto alrededor, en los 3 últimos meses, y que haya durado más o menos desde los 6 últimos meses. O sea, el paciente tiene que venir más o menos con un tiempo de enfermedad total mayor a 6 meses, ¿no? Si es un paciente que, digamos, viene con una semana de síntomas, probablemente pues no entra, ¿no? No cumple criterio, ¿no? Digamos, para este síndrome. Entonces, vemos aquí el dolor o ardor epigástrico postprandial, la presencia de vómitos. La presencia de vómitos puede hacer pensar en otra patología. Recuerden que los 4 puntos cardinales habíamos hablado que es llenura, saciedad, dolor y ardor epigástrico, ¿no? Entonces, los vómitos pueden o no haber, sí, pero si es que hay un vómitos persistentes, hay que pensar en otra patología. Pirosis, que no es un síntoma de dispepsia, pero que podría, digamos, ir de la mano, ya que esta patología, dispepsia funcional, puede ir junto a lo que es una enfermedad de reflujo gastroesofágico, puede ir junto a un síndrome de intestino irritable, y aquí los síntomas no mejoran con la evacuación o con el paso de los flatos, que esto es característica del síndrome de intestino irritable. El síndrome de dolor epigástrico, al menos tienen que tener estas molestias al menos un día a la semana, el dolor o el ardor epigástrico molesto, ¿no? Entonces, para hablar de las causas de dispepsia funcional, pues hay diversos factores, ¿no? Desde la predisposición genética, las infecciones agudas que podrían desencadenar estos síntomas, la infección del Helicobacter, factores psicosociales, el estrés, ansiedad, hasta mecanismos fisiopatológicos, como la acomodación gástrica impedida, retardo en el vaciamiento gástrico, dismotilidad en intestino, disfunción del procesamiento del sistema nervioso central, y esto va a conllevar a que salgan algunos de los puntos cardinales, síntomas cardinales de la dispepsia. Entonces ya vemos que ya sea el estrés o haya mayor sensibilidad o percepciones aumentadas, ¿no? Van a hacer que haya mayor producción de ácido gástrico, mayor sensibilidad al ácido, la motilidad gástrica disminuida va a conllevar a una disminución de la acomodación y a una disminución de la actividad motoral antral. Esto, más que nada, digamos, es importante conocerlo porque tiene un componente, digamos, nervioso. Por tanto, aquí también entran a tallar lo que son los antidepresivos, ¿no? Como parte del tratamiento,
¿no? Ya lo vamos a mencionar, ¿no? Aquí hay más mecanismos fisiopatológicos y dentro del tratamiento, pues, es de forma inicial cambios, ¿no? En el estilo de vida, con una dieta, digamos, más saludable, identificar algunos agentes que han estado conllevando a estos síntomas, antisecretores como de histamina o inhibidor de bomba de protones, que es lo más frecuente, lo más usado, y dentro de ellos tenemos al omeprazol, que es lo más usado, pero también tenemos una diversidad, ya sea digamos, en el paso de manejo, podemos iniciar a lo mejor con omeprazol, pero también se puede ir cambiando, ¿no? Al esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, y otros medicamentos. También es de ayuda a los procinéticos, ya que como hemos visto hay un retardo del vaciamiento gástrico, una dismotilidad gástrica intestinal, entonces estos procinéticos nos van a ayudar también al tratamiento. Y también dentro de medicamentos tenemos los antidepresivos, ¿no? Los tricíclicos y los inhibidores de la captación de serotonina, ¿no? También entra a tallar lo que es la terapia psicológica, ¿no? O sea, prácticamente al tener un paciente con dispepsia funcional que no ha habido mejoría con todo lo antes mencionado, también pues es un manejo conjunto, ¿no? Con nuestros personal de salud de psicología, incluso con psiquiatría, ¿no? Ya está. En este algoritmo tenemos entonces paciente con dispepsia funcional, ¿no? Vemos, paciente, ¿presentó Helicobacter pylori o no? Si es que presentó, dar tratamiento erradicador y comprobar la erradicación. El tratamiento erradicador, bueno, contiene un IVP y antibióticos, ¿verdad? El tratamiento es por 14 días y se comprueba la erradicación al mes post-tratamiento. Entonces vamos a verificar si ya no tiene la bacteria, si es que persisten los síntomas o no. Si es que el paciente no tuvo Helicobacter pylori o ya recibió tratamiento, ya no lo tiene, pero persisten los síntomas, entonces tenemos que ver qué síntomas son los que predominan para diferenciarlos, ya sea como distrés postprandial o dolor epigástrico. Entonces vemos, si es que se inició con IVP, podemos cambiar de IVP, ¿no? O si es que el paciente recibió de primera instancia solo un procinético, cambiar a un IVP, o si al revés inició con IVP, a lo mejor ayudándonos de un procinético, ¿no? Se puede dar de forma continua, ¿no? Y ver si es que persisten o no persisten los síntomas. Si es que aún así hay persistencia de síntomas, entonces podemos tratar con antidepresivos, ¿no? Y a la vez ver si es que persiste o no persiste, y si persiste, remitir a centros especializados para hacer ampliar estudio, ¿no? Si es que en el camino ya no persistieron los síntomas, solamente hacer un seguimiento clínico. Es parecido. Y bueno, en adelante vamos a mencionar las recomendaciones que nos ofrecen las guías, ¿no? De manejo clínico. Bueno, se recomienda elaborar una historia clínica detallada para detectar síntomas de dispepsia, indagar factores de riesgo. Se recomienda identificar a los pacientes con dispepsia no investigada los signos de alarma. Signos de alarma es básico, es fundamental aquí en esta patología. Un punto de buena práctica es que todos los niveles de atención deben indagar por síntomas de dispepsia, ¿no? Se recomienda siempre investigar el Helicobacter pylori. Ya sabemos que aquí es muy frecuente. Se recomienda hacer endoscopía a todo paciente con mayor de 45 años o con síntomas de alarma, ¿no? O con algún antecedente familiar. Bueno, eso está dentro de los signos de alarma. Se sugiere que los pacientes que sean investigados como dispepsia funcional, cuando una endoscopía alta haya descartado otras enfermedades, ¿no? Y dar tratamiento, porque a veces nos quedamos solamente con el dar IVP o cambiarlo de IVP o ampliar la dosis y de repente no usamos los otros, ¿no? Los procinéticos o antidepresivos, ¿no? O como había mencionado, ayuda psicológica, ¿no?
u otros. Bueno, los entes, digamos, estatales, ¿no?, de salud deberían garantizarnos, ¿no?, el acceso a todos, de poder tener, pues, un acceso a la endoscopía, ¿no?, que es tan importante, sobre todo en nuestro país, que es frecuente, pues, el cáncer gástrico. Se recomienda no utilizar antiácidos o citoprotectores como tratamiento de primera línea, ya que vemos que es muy frecuente aquí usar, pues, el hidróxido de aluminio, de repente como medicamento único, ¿no? Y ya vemos que no, el tratamiento de primera línea pues es un IVP. Debe brindarse a los pacientes información sobre los riesgos de autoformulación de antiácidos, con la automedicación, etcétera. Se recomienda a los pacientes con dispepsia funcional, con dolor epigástrico, recibir IVP como tratamiento de primera opción. Hablamos de IVP, ya el más conocido es el omeprazol, ya lo había mencionado. Esto es importante. Se recomienda que el tratamiento con IVP no sea administrado de forma indefinida. Hay pacientes que vienen a la consulta con toma de IVP de 1 año, 2 años, 3 años, y ya vemos que el IVP también tiene efectos adversos, ¿verdad? Se sugiere que después de 8 semanas de tratamiento con IVP y hay mejoría, empiece a ser suspendido de forma gradual. Se sugiere remitir al paciente con dispepsia especialista en los siguientes casos: a aquellos que no responden al tratamiento, en pacientes con Helicobacter, que no responden al tratamiento de primera línea, pacientes que requieren estudio específico como una ecografía, una endoscopía, ¿no?, algunos con signos de alarma. Bien, excelente exposición, muy práctico. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Bueno, acá tenemos uno, desde arriba. Ahí, Buenas tardes. ¿Por qué algunos pacientes que reciben cualquier medicación, ya sea endovenoso o vía oral, a la hora debutan con hipo o eructos y refieren que están empachados cada vez que toman medicamentos? Bueno, lo que normalmente se conoce como, a veces el paciente te refiere que está como que empachado, y es por justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Hay una saciedad precoz, ¿no? O, a ver, ya, hay una saciedad precoz o un disconfort postprandial, ¿no? O sea, se sienten llenos, comen y se sienten llenos. Parte de los síntomas, que los puntos cardinales que hemos mencionado, también el paciente puede manifestar lo que es distensión abdominal, eructos, ¿no? Ahora, el por qué, esto comprende un mismo síndrome, el síndrome dispéptico, que tendríamos que descartar la causa, como ya hemos visto, son diversas. Tendríamos que ver si su edad amerita o no para hacerle alguna endoscopía y descartar si por ahí tiene alguna gastritis, por Helicobacter pylori, o alguna otra enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? El hipo ya sabemos que es una reacción por un estímulo nervioso, ¿no? Entonces, no tiene relación el hipo con el medicamento, ya sea endovenoso o oral, ¿no? Salvo sea un tratamiento, pues, digamos, crónico, con dosis aumentadas, que puede ser una reacción a esto, ¿no? Pero después, esto de que manifiestan como empachados es parte del síndrome dispéptico, y tendríamos que ver la causa, si puede ser un síndrome dispéptico orgánico o funcional. Y para ello va a depender de que si tiene la edad o no, o signo de alarma para hacer una endoscopía, o descartar otras patologías que pueden explicar esto, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ERGE, parasitosis, problemas pancreáticos, síndrome de intestino irritable, etcétera, ¿no? Bien. Si tuvieran alguna otra pregunta o alguien quiere participar, puede ser por el chat o también pueden levantar la mano para poder
en los iconos y para poder, en todo caso, activarle el micrófono. ¿Alguna pregunta por ahí? Doctora, en estos tiempos de la pandemia, donde nuestra alimentación probablemente no está siendo muy saludable por varios componentes, ¿no? Componentes emocionales, componente también de la propia enfermedad, las limitaciones que a veces se ha tenido en conseguir de repente los alimentos. ¿Qué tanto han aumentado estos casos en nuestro hospital? ¿O cómo va? ¿Se mantiene? Porque si bien usted ha mencionado que en la ponencia una de las maneras en todo caso de prevenir y controlar este tipo de patología gástrica es con un estilo de vida adecuada, una alimentación sana sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos en este tipo de contexto con el cual estamos viviendo, cuál serían en todo caso algunas recomendaciones, ¿no? Sí, muy buena pregunta en realidad. Ya hemos visto que una de las causas es la mala alimentación y otro factor importante son los factores psicológicos, ¿no? Psicosociales. De hecho, el estrés también tiene mucho que ver para la presencia de estos síntomas, ¿no? Entonces, nosotros, es un tema muy frecuente en las consultas. Todos los días que realizamos consultas, al menos 2 o 3 pacientes vienen por esta patología. Es muy frecuente. Por pandemia, a lo mejor por lo que no hay tanta cobertura de repente en cuanto a la atención, bueno, se da tratamiento, pero si al mes no remite, igual hacemos endoscopías, ¿no? Con todas las medidas, felizmente que aquí en el hospital contamos pues con el endoscopio, podemos hacer sus pruebas COVID previamente y con eso los programamos. O sea, sí estamos viendo ese tipo de pacientes y sí estamos tratando de dar solución. Obviamente la cantidad de los que vienen pues ha disminuido por la misma pandemia, pero sí, siempre hay este tipo de pacientes y por pandemia más ha incrementado los casos. Buenas tardes. ¿Es recomendable realizar endoscopía a personas menores de 20 a 40 años con síndrome dispépsico o dar tratamiento primero? ¿Cuál sería la elección? Sí, entonces aquí hay 2 escenarios. Si es un paciente joven, menos de 40 años, pero no tiene signos de alarma, es decir, no tiene antecedentes familiares de cáncer, no tiene pérdida de peso, historia de hemorragia, antecedentes de úlceras, episodios de hematemesis melena actual, ¿no? Sensación de llenura precoz, ¿no? Pérdida de peso inexplicable, el paciente puede ir a tratamiento primero, ¿no? Que se da el IVP por un mes. Y vemos si es que en este mes hubo o no hubo mejoría. Si no hubo mejoría, el paciente tendría que ir a un procedimiento endoscópico. Porque persisten los síntomas y porque en nuestro medio es frecuente lo que es el Helicobacter pylori, que también es una de las causas pues muy frecuentes, ¿no? Entonces, si es que se puede hacer en pacientes menores de 40 años, sí, se puede hacer. Entonces tendríamos que ver si tiene o no tiene signos de alarma. Si no tiene signos de alarma, yo puedo dar tratamiento. Si es que presentara algún signo de alarma, este paciente tendría que ir a endoscopía. Pese a que es menor de 40 años, igual va a endoscopía por presencia de signos de alarma. Bien, entonces puntualizado, ¿no? Signo de alarma, entonces exacto, puede entonces hacerse el examen. Bueno, hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿En qué se diferencia el síndrome dispépsico con el síndrome de intestino irritado? Bien, el síndrome dispéptico es una enfermedad caracterizada por síntomas del tracto gastrointestinal superior, ¿no? Ubicándonos anatómicamente es, digamos, un punto de referencia sería el ombligo, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Todo lo que es en el abdomen, en la parte central. Pero sí comparten síntomas, ya sea con un intestino irritable, como le había mencionado. ¿Y cuál es la característica? Es que en el intestino irritable hay mayor embalonamiento,
O sea, uno se siente como que hinchado, se llena de gases, ¿no? Hay dolor, ya no solamente en el epigastrio, como habíamos mencionado, ¿no? No en la parte de acá, ¿no? Sino el dolor en un intestino irritable, como es propio del intestino y que está distribuido por todo el abdomen, el dolor es difuso. El dolor es más difuso, que puede ir acentuado de repente más hacia el lado izquierdo, más hacia el lado derecho, hacia abajo, ¿no? Etcétera, que podría ir de repente con mayor intensidad, pero el dolor es tipo cólico. Es cólico y calma generalmente cuando uno elimina flatos o cuando va al baño, ¿no? Ese podría ser una de las características importantes, ¿no? Con el intestino irritable. Uno es la ubicación, la intensidad y aparte que hay distensión abdominal y sobre todo que este dolor no es ya así como habíamos mencionado, tipo ardor, urente o un dolor molesto, sino que es un dolor más como cólico, ¿no? Como un retorcijón y que calma cuando uno evacúa o cuando uno elimina pues flatulencias, ¿no? Esa es una característica, una diferencia importante. Bien, acá hay una pregunta. Dice, buenas tardes, yo padezco de esta patología. Estuve en tratamiento inicial, dice, inicial, y seguían los síntomas, por lo que me hicieron una prueba de test de aliento, de HP. ¿Esto es mejor que hacerse una endoscopía? El test de aliento la prueba de test de aliento es una prueba eficaz para diagnosticar el Helicobacter pylori, en casi la misma proporción que una endoscopía con biopsia. ¿Cuál es el plus de la endoscopía? El plus de la endoscopía es que ingresamos hacia tu estómago y observamos si es que aparte del Helicobacter pylori podrías tener una cosa adicional, ¿no? Como lo había mencionado, ¿no? Que puede ser una úlcera, alguna lesión de repente inicial, premaligna, ¿no? O descartar alguna otra patología, enfermedad celíaca, etcétera. Si es que eres una paciente, digamos, joven, sin signos de alarma, estuviste en tratamiento, no mejoraste y tenían acceso al test de aliento, estuvo bien. Te dan tratamiento. Si hay mejoría, tendríamos que ver. Si hay mejoría, esperaríamos, si no hay signos de alarma, seguimiento clínico. Pero si es que a pesar de que has recibido el tratamiento no hay mejoría, tendrías que ir a endoscopía, ¿no? Para descartar cualquier otra causa. Bien, otra pregunta. Buenas tardes, doctora. En pacientes con gastritis crónica y con persistencia de Helicobacter pylori, ¿cada qué tiempo está indicada la endoscopía más biopsia? Bien, bueno, tenemos en consideración que dispepsia es un término, digamos, más amplio, ¿no? La gastritis, digamos, está dentro de dispepsia, ¿no? La gastritis, de hecho, es una causa de dispepsia. Y gastritis, más que nada, es lo que a veces decimos, me arde el estómago, eso es una gastritis, decimos, pero no, es una dispepsia. Gastritis es más un diagnóstico patológico, o sea, la gastritis nos lo da el diagnóstico de la biopsia, ¿no? No hay que confundir. Si yo ya tengo una endoscopía y sale en mi patología lo que es gastritis crónica, además de esos datos que nos da la patología, es importante ver si es que hubo algún cambio celular, como atrofia, como metaplasia, como displasia, que a veces, digamos, algunos no se toman mucho en cuenta, ¿no? Pero para nosotros es importante, porque de eso va a depender con cuánto tiempo yo te tengo que hacer un control de endoscopía, que es tu pregunta, ¿no? A la que va. Entonces, si es que tú tienes una endoscopía con gastritis crónica, te detectaron la bacteria, la indicación va a ir enfocada de otra endoscopía, va a ir enfocado según tu patología. Si es que no hubo ningún cambio celular, no tienes antecedentes familiares, no tienes ningún signo de alarma ni nada, tu control debería ser a los 10 años. Algunas referencias dicen que a los 5 años, dentro de los 5 a 10 años. Si es que tú en tu patología, aparte de gastritis crónica, dice atrofia positivo o atrofia leve, tu control debería ser a los 5 años, de 3 a 5 años. Si hubo metaplasia, debería ser a los 2 o a los 3 años. Si hay displasia, debería ser
dependiendo si es de bajo grado o de alto grado, y ahí se va a repetir cada año o cada 6 meses. Entonces, eso nos lo va a dar el resultado de biopsia. Y ese plus nos lo da, obviamente, la endoscopía con la biopsia. Ese es el plus que no nos da el test de aliento, porque el test de aliento es muy efectivo para la bacteria, sí, pero no es invasivo, ¿no? Es un examen donde tú soplas hacia un equipo y te va a salir positivo o negativo, nada más. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Romina? ¿No hay por el Face alguna pregunta? Aquí hay otra. Doctora, ¿qué medicamentos naturales nos recomendaría o en todo caso qué tratamiento en casa, ¿no? De repente también. En realidad, hay muchos estudios en cuanto al tratamiento herbolario y no hay una evidencia científica que haya dicho que tal medicamento o tal producto natural sea mejor para tal enfermedad, ¿no? Entonces, estaba justamente leyendo eso porque pues en nuestro, digamos, en nuestro ambiente, en nuestro medio, ¿no? Por nuestra cultura que tenemos, usamos bastante lo que es el producto herbolario, producto natural. Sin embargo, alguna evidencia que nos diga este es mejor, no hay, no existe. Ahora, en mi experiencia, ya es otra cosa, porque en la experiencia pues hemos visto con nuestros colegas, ¿no? De aquí, que hay mejoría cuando uno consume, bueno, inicialmente con una mejor dieta, pues, ¿no? Evitando las cosas que te pueden causar daño, como son los condimentos, el ají, alcohol, etcétera. Y consumiendo productos como la sábila, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que es el chuño, ¿no? Que puede tener diversidad de nombres, ¿no? Tocos o cotos. Cotos. Ya. ¿No? Algunos tocos, ¿no? Tocos. Otros usan de repente sangre de grado, incluso, pero al menos donde yo he visto más mejoría es con el uso de la sábila, con el uso del chuño, que bueno, según la localidad puede cambiar de nombre. También se escuchó sobre la muña también es muy buena, de hecho también nos recomendamos. Obviamente que recomendamos su IVP y también su producto natural, ¿no? Porque a la larga el IVP no va a ser indefinido, como hemos dicho, ¿no? Va a haber un momento en que se recomienda hasta por 8 semanas y de ahí se suspende o se va bajando gradualmente. Ahí es donde va a entrar a tallar lo que es el producto pues natural, ¿no? Normalmente eso es lo que recomendamos. La muña, que es un producto, es una plantita como la manzanilla y lo recomendamos consumir en té, ¿no? Pero bueno, eso es producto nada más de experiencia porque no hay una evidencia, algo que nos respalde, ¿no? En base a eso. Bien. ¿No hay más preguntas? Bien, doctora, excelente. Muy buenas preguntas de nuestros participantes. Sí. Entonces, variado, de todo han preguntado. Sí, de todo han preguntado. Muy bien. Eso denota que el tema ha estado muy interesante. Bueno, entonces, en vista de que ya no tengamos más preguntas, les invitamos para la próxima semana, entonces, con un nuevo tema, un tema de traumatismo encefalocraniano, por nuestro médico neurocirujano de nuestro hospital, quien va a tener la ponencia de la próxima semana. También indicarles, por favor, que se registren su asistencia, no olviden registrar la asistencia para ir llevando el control de la participación de ustedes y poder entregarles sus certificados a fin de mes. En este mes tenemos 6 participantes que se han hecho acreedores de los certificados. José Misael García, Liz Paola Sangama, Edwin Flores, López Hidalgo, Yolanda, Tenazoa Villalobos, Vigo Paima Heidi. Por favor, ellos, si es que no nos han enviado su correo, en todo caso vamos a enviarles el correo, porque anteriormente creo que no habíamos descrito el correo del hospital, pero en todo caso, por favor, el correo del hospital, capacitación@hospitaltarapoto.gov.p. Por ahí vamos a estar enviando los certificados y de modo que es importante que ustedes llenen pues la ficha de asistencia para poder enviarles sus certificados de asistencia a los eventos. Bueno, agradeciendo al equipo de comunicación, de informática, por
permitir de que podamos transmitir y llegar el conocimiento y la experiencia. Vuelvo a repetir, gracias doctora por estar con nosotros en esta oportunidad. Y nada, agradecerles a todos, agradecerles a cada uno de ustedes también, a todo el equipo de telemedicina del Hospital Tarapoto y de la Oficina de Capacitación. Bueno, prestos a que pueden hacer llegar también ustedes la sugerencia, de repente que algún otro tema de su interés puede llegar. Me da gusto encontrar algunos colegas también que están desde Lima conectados. Bienvenidos, sí. Muchas gracias. Gracias Saludos. por estar con nosotros. Saludos, saludos desde acá. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido para mí un gusto hablar un poco de lo que hay, ¿no? De la experiencia también. Saludos a todos los participantes. Licenciado Manuel Peña, dice de Lima. Sí, licenciado Manuel Peña. Sí, Berta, etcétera. Saludos a todos. No se olviden de que cualquier personal de salud estamos prestos con nuestras antenitas a los signos de alarma, sin importar incluso la edad, para hacer un procedimiento endoscópico. Aquí, bueno, estamos recibiendo la referencia de todos los sitios. Estamos haciendo procedimientos endoscópicos en pandemia, obviamente previo pruebas COVID, pero bueno, tratamos de seguir pues aportando y diagnosticando sobre todo las neoplasias que la idea es detectarlas a tiempo, ¿no? Si es que hubiese. Y bueno, gracias por la invitación y hasta la próxima. Gracias a ustedes y muchas gracias.